Hola, soy Marcos. Este es el video número 8 del curso de Lumion Pro 4.02 y vamos a ver en esta ocasión a ver cómo podemos mejorar algunos de los materiales que tenemos en la escena. Primero que nada, quiero que noten que el pasto que tenemos aquí no es el mismo que tenemos en el modelo. Entonces lo primero que deberíamos hacer es, estando en importar, ya que este modelo fue importado, venir al baldecito de materiales, seleccionar el modelo y luego, una vez seleccionado el modelo, una vez que cargue, podemos empezar a modificar los materiales de este modelo. El material que vamos a tener que colocarle a este pasto para que tenga, digamos, el mismo pasto que el que vemos de fondo, es el que nos ofrece entonces Lumion. Vamos a hacer así, un clic aquí, y el que tenemos que colocar es el que tiene el paisaje. Automáticamente, si ustedes se fijan, cambia al mismo pasto que tiene el paisaje. Ayer estuvimos viendo el tema de las luces. Vamos a ver si hoy podemos eh, mostrar un material entonces que sea eh, que se ilumine, como por ejemplo el que tenemos aquí. Les quiero mostrar, vamos a hacer un clic entonces en agregar uno nuevo. Vamos a seleccionar este. Y en este caso, yo este material lo que quiero es que no se vea. Entonces podríamos seleccionar este, invisible, y automáticamente dejamos de ver ese material. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, el material que hace esta lámpara. ¿Sí? Este, por ejemplo. Y vamos a cambiarlo. Ese. Entonces lo vamos a cambiar por un material que sea emisivo. Emisividad, entonces vamos a ponerlo así. Y si nosotros queremos, podríamos probar a ver cómo queda esto. Podríamos entonces venir y probar si realmente tenemos un efecto de luz. ¿Sí? Como ven, podemos generar entonces, al haber cargado nosotros nuestro artefacto de luz, generar un efecto de luz tal vez más real que el que teníamos ayer. ¿Se acuerdan en este modelo donde yo les dije que al no haber importado yo los artefactos de luz, no podíamos manejar el tema de cómo se veían estas luces? Nosotros ahora sí acá podríamos colocar luces, y esto quedaría mucho más real. O sea, yo podría venir ahora y colocar algún tipo de iluminación, y obviamente sería más real que la que lográbamos ayer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería cuestión de entonces llevar esta luz exactamente a la posición. Pónganse que fuese ahí. Vamos a ver si estoy bien. Vamos a editar sus propiedades. Esta luz está muy fuerte. Demasiado intensa.
Tal vez ahí. Este, lo que podríamos hacer, como dijimos ayer, es entonces copiarla a las diferentes ubicaciones. Esto lo podríamos hacer con Alt, copiarlo a las diferentes secciones, de irlas ubicando donde corresponda cada una de ellas. Y otra cosa que podríamos hacer tal vez es generar una película de esta escena, por ejemplo, y con agregándole luego el efecto y seleccionando las luces, podríamos mejorar la luz que tenemos en la escena, ¿sí? Habría que ubicar mejor las luces, ¿sí? Habría que ponerlas por ahí mejor, pero como ven el efecto es mucho más real que lo que veíamos ayer, en el video de ayer, ¿sí? Esta es la mejor, por ahí, la mejor forma de trabajar con las luces. Les recomiendo que si quieren crear una escena de noche, los modelos de las lámparas los traigan de SketchUp para que ustedes puedan hacer este tipo de efectos. Recuerden que tienen este material que lo que les permite es hacer que un material sea invisible, ¿sí? Si ustedes acá se fijan, nosotros teníamos acá, vamos a cambiar esto a una escena de vuelta de día para que sea más fácil. Recuerden, como les dije entonces, que ustedes tienen un material aquí aplicado, en este caso que es invisible, lo podrían cambiar en este momento si quisieran por alguna otra cosa. Recuerden que es un material invisible, ustedes por ejemplo lo podrían cambiar en este momento por un cristal y hacer su transparencia por ahí menos transparente para que parezca un plástico, ¿sí? Hasta darle algún color si ustedes quisieran. ¿Sí? Para hacerlo un plástico transparente o algo por el estilo. Para tratar de mejorar el efecto, digamos, de este faro de luz, ¿sí? O este foco. Entonces, esa es otra cosa que les quería mostrar, que por ahí es útil para lograr mejores resultados en cuanto a la iluminación. Y otra cosa que les quería mostrar, no sé si acá tenemos algo donde aplicarlo, pero se los voy a mostrar, es hay otro material que lo que produce es un efecto como si fuera una fuente. Vamos a ver si lo podemos aplicar, por ejemplo. No tiene nada que ver, yo no tengo ninguna fuente acá, pero bueno, vamos a aplicarlo a este cartel, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quisiera aplicar, por ejemplo, a este cartel, el efecto de fuente, ¿ven? Lo que hace es mostrar agua corriendo por el cartel, ¿sí? Es un efecto que tiene eh, Lumin, ¿sí? Ustedes de acá lo pueden cambiar la intensidad del agua, el detalle de la espuma, si quieren más espuma o menos espuma. Con él pueden hacer, por ejemplo, una fuente de agua, ¿sí? Se los quería mostrar, después yo en esta escena no tengo nada que parezca una fuente, pero bueno, es cuestión de que ustedes lo vean. También tienen, vamos a quitarlo, con un doble clic, quitan el material que habían agregado. También tienen la chance de colocar un material y como hacíamos en V-Ray, por ejemplo, irlo ustedes modificando. Ustedes pueden, por ejemplo, seleccionar o sea, hacer un clic en más, seleccionar el material que quieren editar y pueden generar, por ejemplo, vamos a hacer
un material estándar, y acá en el material estándar lo pueden ustedes modificar como si fuera propiamente digamos, en V-Ray, darle un color, una reflexión, que sea emisivo o no. Pueden ubicarlo, cambiar el lugar, y pueden, si ustedes quieren, cargar texturas. Ustedes pueden acá elegir la textura que quieren cargar, y si quieren cargar un normal map también lo pueden cargar y crearse ustedes así, de esta forma, un material propio, digamos, que ustedes están configurando dentro de Lumion, pero como ustedes quieren, desde cero, digamos, ¿no? Esto es lo que sería un material estándar, un material que ustedes agarran desde cero y lo manejan como ustedes quieren de entrada. También tenemos el material de agua, ¿sí? Si ustedes se fijan, si ustedes llegan a tener una pileta o un lugar donde ustedes quieran mostrar un efecto de agua, lo pueden hacer aquí, y configurarlo desde aquí. Vamos a sacar esto. Vamos a ver otra escena, y en esta escena les voy a mostrar que tienen una propiedad de agregar un efecto de reflexión, por ejemplo, al piso o a una superficie que ustedes quieran. El tema de agregar una superficie de reflexión, lo único que tienen que tener en cuenta es que para que ustedes la puedan agregar, el material tiene que haber sido editado en Lumion. O sea, que si ustedes se traen este piso, por ejemplo, como está acá, lo traen de SketchUp, que yo en SketchUp lo tenía así, el piso está texturizado en SketchUp, lo único que tendrían que hacer cuando vienen a Lumion es, por ejemplo, colocarle a este piso una mapa estándar, lo dejan como está, no le hacen más que eso, le colocan el mapa estándar, y si quieren, sí, después pueden venir y tocar un poco el tema de la reflexión y demás, pero como yo les digo, el efecto final, el efecto, la mejor reflexión se la van a dar al final con un efecto propio de Lumion creado cuando vayan a renderizar, sea en la parte de fotografía o sea en la parte de película. Entonces, si a este piso yo le agregué entonces una capa de reflexión, y vamos a la parte de fotografía, yo tengo salvada un par de escenas acá, ¿sí? Pueden ver cómo este piso en forma natural es reflectivo sin tener la capa de reflexión activada porque está apagada, pero cuando yo la enciendo la capa de reflexión se producen otro tipo de efectos o de reflejos en el piso por tener activada esta capa. Si vemos otra escena, lo mismo aquí, ¿sí? Fíjense que si yo saco la capa de reflexión, ustedes pierden ver los reflejos, fíjense, de la puerta, por ejemplo, fíjense acá, ¿sí? La puerta. ¿eh? Esta capa entonces, como les dije, vamos a agregar una nueva, la voy a quitar, vamos a borrarla, y lo único que se hace es venir a efectos, eligen reflexión, y una vez que tienen la reflexión activada, lo único que les queda por hacer es configurar un poquito cuán reflectiva quieren que sea o no la capa, y decirle qué material es el que va a ser reflectivo. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a hacer reflectivo el piso, entonces vamos a seleccionar la capa esta de reflexión, vamos a ponerla aquí y vamos a darle un OK. Una vez hecho esto, automáticamente le dijimos a Lumion qué es lo que nosotros queremos que tenga reflexión. En este caso elegimos el piso. Me permitió elegir el piso porque el piso, como les dije, le había asignado un material de Lumion, si no, no hubiera podido seleccionar el piso. Ese rejadito que aparecía de color verde, en vez de ser verde, hubiera sido rojo y me hubiera dejado seleccionar este piso. Y como les digo, ustedes pueden habilitar o deshabilitar este efecto. Yo no les dije nada en ningún momento, pero bueno, Lumion lo que hace es, estas son como si fueran escenas, ustedes pueden guardar la escena que a ustedes les interese, y cuando ustedes están listos para renderizarlo, lo que tienen que hacer es un clic en cualquiera de estas para que se renderice en la calidad que ustedes quieran. Voy a hacer un render de esto como está en 1920 x 1080 para que ustedes vean la calidad del render y la velocidad del render, ¿sí? En 1920 x 1080. Vamos a guardarlo entonces como 1920 x 1080.
guardar. Fíjense lo que va a tardar. Está haciendo el render, está haciendo todos los cálculos. Recuerden que todo este tema de que se ve todo así medio raro tiene que ver con la configuración mía, que tengo una baja configuración para que Lumion me ande un poco mejor. Si ustedes suben esos valores, no les va a aparecer todo esto que a mí me está apareciendo acá. Y ahora cuando termine vamos a ir a ver el render. Ya está casi terminando. Les voy a mostrar también unos render. Este es el render, ya terminó. Vamos a abrirlo. Bueno, como ven, abrió Photoshop y acá tienen el resultado de haber hecho un render de, como les dije, 1900 por 1080. Este sería el render que logramos con la configuración que teníamos. Voy a cerrar esto, voy a cerrar Photoshop. Yo les había dicho que ustedes pueden lograr unas escenas un poquito mejores con el tema de la iluminación si ustedes colocan las luces en una capa. Yo las tengo acá habilitadas, las voy a mostrar, las luces. Ahí están puestas las luces. Lo que vamos a hacer ahora es bajar el sol para que sea una escena nocturna. Y si ustedes se fijan, tenemos colocadas las luces en nuestra escena. Si nos vamos a la parte de salida de render o de máquina fotográfica para elegir uno de los motores de render, podemos entonces hacer un render así como lo estamos viendo o habilitar la iluminación global. Ustedes, si recuerdan, yo les dije que cuando ustedes iluminan una escena, ustedes pueden habilitar iluminación global para que las zonas oscuras, o sea, las zonas que aparentemente esta luz no está influyendo, ustedes la vean mejor y estas zonas sean iluminadas de otra forma. Si ustedes hacen un render así, a pesar de que acá no vean que la iluminación, que estas luces están influyendo luz en estos sectores, en el render sí lo van a ver. Pruébenlo ustedes. Yo acá les puse, por ejemplo, le hice dos render, uno sin utilizar iluminación global, y ustedes, como ven, la iluminación que tiene es demasiada, está saturada esta iluminación. Habría que bajarle la intensidad a todas estas lámparas para que no sea tanta la luz. Y si ustedes ven, con iluminación global activo, el render que logran sería algo como esto que ustedes ven aquí. Entonces, si yo quisiera renderizar sin iluminación global, no tengo inconveniente. Lo que sí, debería yo ajustar la intensidad de estas luces, bajarlas un poco para que no sea tan fuerte. Y si activamos iluminación global, vemos cómo se ilumina enseguida todo el ambiente. Nosotros, que si quisiéramos bajar la intensidad de la iluminación global, ustedes, como ven, yo todas las luces que tengo puestas están siendo calculadas por la iluminación global, y nosotros podríamos, por ejemplo, bajar desde aquí la intensidad de la iluminación global. Por ejemplo, ponerla en un valor como este. ¿Sí? Bajar bastante todo lo que es iluminación global. Otro parámetro que pueden tocar para subir o atenuar la iluminación global es la velocidad de atenuación, que es la caída de las luces, o sea, la caída de la fuerza de las luces, ¿sí? La intensidad con la que las luces caen naturalmente, ¿sí? Ustedes saben que la luz, a medida que ustedes se van alejando de la fuente de luz, la luz va disminuyendo. Bueno, entonces esta es la atenuación que tiene la luz, o sea, cómo va cayendo la luz a medida que ustedes se van alejando. Vamos a hacer un render, por ejemplo, así. Lo voy a hacer en 1280 x 720 para que ustedes vean cómo queda, y podríamos renderizar cualquiera de estas escenas, ¿sí? Vamos a renderizar, por ejemplo, esta, y vamos a ponerle el nombre entonces render con GI y guardar. Van a ver que es muy rápido, va a ser 16 pases. Estos efectos que ven, de luz son aplicando materiales autoiluminados, ¿no? O sea, ahora se los voy a mostrar. El render ya terminó.
Vamos a ir a lo que es la ventana de trabajo. Y si ustedes se fijan, este material que está aquí, vamos a ir a los materiales. Este material que está aquí es simplemente un material normal que tiene la opción de emisividad activada, ¿sí? Ustedes lo pueden bajar o subir para dar más o menos efecto de iluminación en la escena, ¿sí? Es eso, simplemente eso. Vamos a bajarlo. Aceptamos. Si ustedes ven, ya aquí bajó bastante la emisividad de luz que tenía. Vamos a ver el render que acabamos de guardar. Entonces, render con GI, que es este que tenemos aquí. Este sería el resultado de haber bajado GI en nuestro efecto, ¿no? Haber bajado la opción de GI en nuestro efecto, ¿sí? Esta escena, como ven, tiene mucho más para hacer, pero bueno, yo les estoy mostrando un poquito más el tema de las luces y el tema de los materiales, y por ejemplo cómo añadir una capa de reflexión a un material o al piso o a donde a ustedes les interese, un cristal o un vidrio, a donde ustedes quieran. Si no les alcanza con lo que el material les ofrece, cómo pueden entonces añadirle una capa de reflexión a ese material. Recuerden que esto que ustedes ven, todos estos desperfectos que ustedes ven aquí, son parte de la baja configuración que yo tengo aquí. Si ustedes esto lo arreglan, Lumion, en base a la máquina que ustedes tengan, va a tratar de mejorar todo lo que pueda, el cómo les muestra a ustedes estas texturas, y cuando renderice, de todas formas va a renderizar a la mayor calidad posible. Es todo por este video, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.